Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios nos bendiga. Queridos amigos, hermanos, gracias otra vez le damos a nuestro Dios porque nos concede esta gran oportunidad de estar en un nuevo y otro programa escudriñando la palabra. Agradezco a Dios porque Él ha sido bueno y sé que con cada uno de nosotros el Señor ha mostrado su gran fidelidad, su gran amor y su bondad de manera tan especial y tan maravillosa que cada vez que nosotros recordemos y tengamos presente todo lo que Dios hace, nunca se nos debe olvidar el hecho de agradecer a Dios todo eso que Él hace, muestra, revela a cada uno de sus hijos. Agradezco a Dios, hermanos, otra vez, repito, por estar aquí. Estábamos los martes, ya cambiamos a los jueves de 9 a 10 de la noche, en su programa Escudriñando la Palabra. Y este programa, siempre hago mucho énfasis en eso, es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando a nuestro Dios con un grupo de hermanos, hermanas, jóvenes, niños, y siempre muy agradecidos con Dios por lo que Dios hace, por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer en las vidas de quienes hemos determinado caminar y estar constantemente buscando a nuestro Dios. Al mismo tiempo quiero saludar a todos mis hermanos de la iglesia, Casa sobre la Roca, a las hermanas y a todos quienes son parte de esta pequeña comunidad, pero también muy fiel y muy concentrada y responsable en vivir y servir a nuestro Dios. Quiero saludar y también agradecer mucho al ingeniero Jesús Obregón, quien es parte de este ministerio. Agradecer a Dios por el apoyo y siempre ese sentido de estar apoyando, disculpe lo redondeado, en el hecho de poder estar aquí en la radio. Queremos aprovechar al máximo este tiempo, como lo hacemos cada vez que tenemos esta oportunidad. La mayor parte del tiempo la utilizamos para lo que tiene que ver la enseñanza bíblica, siempre teniendo la Biblia como fundamento, con un extracto, con un pasaje o con algunos versículos que tengan la interpretación basada en lo que nos da el Espíritu Santo y no tratar de imponer ideas o pensamientos propios, solo lo que el Señor a través de su Espíritu nos dé para poder compartir en esta preciosa noche. Muy contentos, repito, de estar aquí ya. ¿Qué les parece si vamos a la Escritura? Y quiero utilizar esta noche un solo versículo de la palabra de Dios que está en una de las cartas que Pablo escribió, en la carta a los tesalonicenses. Quiero leer ahí la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo número 13. Ahí quiero centrar esta noche lo que queremos
platicar, predicar, enseñar con lo que dice la Escritura. Y me agrada mucho el hecho de que en estos días, estando meditando sobre las tareas que desempeñamos como predicadores, poder saber cuán valioso y cuán importante es la Escritura, la palabra de Dios. Yo he hecho mucho énfasis en eso, porque la Escritura revela la forma en la que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, nos muestra en esencia lo que salió de la boca de Dios, para que de eso que ha salido de la boca de Dios, nosotros también lo tengamos en nuestra vida. Porque todo lo que salió de la boca de Dios, refiriéndome a la palabra, transmite vida. Y esa vida es la que nosotros necesitamos desarrollar, y nos la ha dejado plasmada en su palabra. Yo quiero esta noche hablar de cuán importante es la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia es en esencia tan vital para la vida cristiana. Nos debe quedar claro que no se puede desarrollar. No podemos vivir una vida en esencia como creyentes, como cristianos, si desestimamos la Biblia, si desestimamos la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, nos va a ayudar siempre a mostrar la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana radica o se fundamenta en lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, no imponiendo o tratando de generar ideas, filosofías, pensamientos o un raciocinio basado en valores que no tengan ese fundamento bíblico. Porque si tratamos de imponer ideas, pensamientos, filosofías, humanismo, pues entonces ya hay una mezcolanza, una mezcla que verdaderamente van a atrofiar lo principal en esencia que transmite la Biblia para el desarrollo de la vida cristiana. Y eso nos debe quedar claro. Si queremos ser, si queremos vivir, si queremos establecer ese parámetro de vida según Dios, siempre tenemos que tener como esencia el ir, el escudriñar, el estudiar la palabra de nuestro Dios. Por eso es que esta noche yo quiero hablarles un poquito acerca de que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios ayuda a mostrar la esencia de la vida cristiana. Y Pablo decía esto en la carta que él escribe, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Pablo dice esto: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oíste a través de nosotros, ustedes la recibieron no como una palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Saben, el contexto de lo que yo le he leído en este versículo me agrada mucho por el hecho de que Pablo estaba haciendo referencia de lo poderoso y maravilloso que fue su ministerio, y cómo el ministerio de Pablo en cuanto a la predicación del evangelio, en cuanto a la predicación de la palabra, trajo muchísimo fruto, y trajo muchísimo fruto de alcance, de convencimiento, de que la gente pudiera experimentar por gracia la salvación que Cristo había venido a dar a los seres humanos. Y Pablo, todos sabemos, fue el instrumento, uno de los instrumentos que Dios utilizó para ser un propagador, divulgador del evangelio. Y el evangelio en esencia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de desarrollar en nosotros la esencia de vida cristiana. El evangelio, la palabra de Dios, tiene el poder, escuchen, para ayudarnos a mostrar la esencia de la vida cristiana. Todos debemos tener esta primicia. Ahora, ¿por qué? Pudiéramos hacernos esta pregunta. ¿Por qué la Biblia es un factor que nos ayuda mucho
para desarrollar la vida cristiana según Dios, porque el Evangelio, porque la palabra de Dios da vida al alma, da alimento a nuestro espíritu. En esencia, la palabra nos advierte del pecado, nos muestra el amor infinito de Dios, nos muestra también el impulso de vivir en santidad. En la Biblia, en la Escritura, es el factor esencial que nos da la capacidad de conducir y guiar nuestra vida en base a lo que Dios ya ha planteado en su palabra. Usted y yo debemos saber, por qué el cristiano pierde la esencia de desarrollar la vida según Dios. Bueno, se pierde porque desestimamos lo potencial, glorioso y maravilloso que es en sí la palabra de nuestro Dios. Por eso es que Pablo, cuando habla en este versículo, doy gracias, dice Pablo, vuelvo a leerles esto, por lo cual estoy muy contento y damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra, el evangelio que oyeron a través de nosotros, ustedes, dice Pablo, la recibieron no como una palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y me agrada esta parte final, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Ahora, ¿por qué podemos decir que la palabra de Dios tiene la capacidad de actuar? Yo le mencionaba que en mis notas tengo, la palabra en esencia nos ayuda a desarrollar una vida cristiana según Dios, porque la palabra da vida al alma, es el alimento de mi espíritu, es el que me advierte en cuanto al pecado, porque me muestra el amor infinito de Dios, porque me impulsa con poder especial a la vida de santidad, porque me conduce y me guía, porque alumbra mi vida, porque nos revela la verdad, porque nos muestra la naturaleza de un Dios compasivo y misericordioso, porque también nos muestra la naturaleza de un único Dios, cual no hay otro, en poder y gloria, porque la palabra nos limpia y nos renueva, porque nos induce a vivir educados para madurar y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Mire todo lo glorioso y maravilloso que en esencia la palabra como factor principal puede desarrollar en nosotros ese estilo y esa forma de vida para que podamos interactuar con ella y desarrollar ese caminar basado ya en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso es que Pablo, en su corazón había un gran impacto al ver cómo los cristianos de Tesalónica habían experimentado ese cambio, esa forma de vida que solamente cuando actúa el poder del evangelio en la vida del creyente que ha recibido el mensaje, hay un desarrollo de vida totalmente basado en lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a mostrar en esencia la vida cristiana? Cuando hablamos de esencia, hablamos de ese punto principal del toque divino con esencia de vida espiritual para Dios. ¿Por qué nos ayuda la Escritura? ¿Saben que la palabra regenera? Regenera la vida en una vida nueva. Todos hemos leído 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Juan el apóstol decía, porque vosotros no fueron engendrados por voluntad de carne o voluntad de varón, sino que han sido engendrados por el poder del Espíritu. Entonces, el Espíritu nos da la palabra, el Espíritu nos da sabiduría para entender la palabra, y entonces cuando actúa el evangelio, cuando actúa la palabra tiene el poder para regenerar nuestra vida en una nueva. La palabra nos transforma, hace un toque distinto en cuanto al carácter y a la conducta de la persona. Si nosotros pudiéramos analizar y visualizar las conductas que hoy existen en la vida de muchas personas que no tienen la palabra, el carácter y la conducta está atrofiado. Ha perdido el sentido aún de la razón para desarrollar una vida según Dios. Y por eso es que vemos tantos caos,
tantos problemas, tantas dificultades en una sociedad carente del conocimiento bíblico. De ahí la importancia, el que nosotros sepamos que solo la Escritura, solo la palabra de Dios nos ayuda en esencia a desarrollar la vida cristiana. Nos regenera, nos transforma, nos santifica y, ¿sabe?, produce fruto de una vida diferente. Eso solo es y por medio de lo que tiene que ver el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que experimentó su conversión a Cristo, debe valorar y debe tener presente lo glorioso que en esencia tiene la palabra para ayudar a desarrollar esa vida, a la cual el Señor nos ha llamado. Ahora, es importante esto. ¿Qué es lo que determina la esencia del cristiano? ¿Cuál es el factor que determina la esencia de la vida cristiana? Miren, un principio o una base que debemos tener presente todo cristiano, y es que la Biblia tiene el poder para determinar tu esencia como hijo de Dios, porque Él nos ha dejado su palabra para que nosotros experimentemos la nueva vida a la cual Él nos ha llamado. Miren, la manera, la forma en la que yo responda a la palabra de Dios va a determinar su esencia en mi vida, en el desarrollo de la fe cristiana. Porque si yo actúo en base, en obediencia a la palabra, escuche esto, si yo vivo, si yo actúo, si yo camino, si yo respondo favorablemente en obediencia a la palabra, entonces esa palabra en mí va a producir en esencia la vida cristiana que Dios está esperando que desarrollemos. Pero cuando yo escucho el Evangelio, cuando yo escucho la palabra, pero no la recibo y mucho menos la obedezco, no puede haber una esencia de vida cristiana. Porque recordemos que este libro nos revela todo lo que tiene que ver con Dios, con Cristo y con su Espíritu. Por ello, haciendo otra vez esto en cuanto a repetirle, la manera en la que yo responda a la palabra de Dios va a determinar en esencia el desarrollo de mi vida cristiana. Santiago el apóstol decía, Dios no quiere solamente que seamos oidores. El que oye la palabra pero no la hace, está viviendo un cristianismo superficial. Y ese no es el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado. El apóstol Santiago, usted ha leído eso. Dios no quiere solamente que seamos oidores de la palabra. Y aquel que se haga llamar cristiano, pero solamente es oidor de la palabra, su cristianismo es un cristianismo superficial. ¿Y sabían ustedes que en lo superficial no hay fruto? Ninguna planta que no eche raíces no puede dar fruto. Lo superficial, lo por encimita, no da fruto. Por eso es que vemos conductas, temperamentos, estilos de vidas que no dan fruto. Y no dan fruto porque escuchan la palabra pero no la obedecen, no la viven, no la desarrollan. Y yo le vuelvo a repetir que un factor que nos ayuda a desarrollar la vida cristiana según Dios es la Biblia, es el Evangelio, es la palabra de nuestro Dios. Y eso nos debe quedar claro. Porque entonces, ¿qué tipo de vida estamos desarrollando en la fe cristiana? Amados, la manera en la que yo responda, en la que yo actúe en obediencia, va a determinar cómo en esencia la palabra produce en mí ese estilo de vida para Dios. Si yo obedezco, si yo camino, si yo me someto a lo que dice la Biblia, eso va a cumplir un propósito de Dios en mi vida que dará cualidades y características que me van a hacer denotar la esencia de quién soy delante de Dios, su Hijo. Su Hijo. Y a eso fuimos llamados a vivir como hijos de Dios. El apóstol Pablo decía a los efesios, vosotros estáis en la luz, pues andáis como hijos de luz.
Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hay una gran diferencia, o debe producirse una diferencia en quien ha conocido a Dios por medio de la Escritura, porque la Escritura y la palabra de Dios es el factor que nos ayuda a desarrollar el cristianismo para Él, la vida cristiana para Él. Hemos leído constantemente versículos bíblicos sobre todo lo que la Escritura produce. La Escritura, uno de los salmos dice, oí que tu palabra alumbra mi caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Enséñame tus estatutos para no pecar contra ti. Y así sucesivamente hay muchísimos pasajes bíblicos que hacen referencia de lo que produce en esencia la Escritura. Por eso, mis amados, es importante que nosotros entendamos que si la palabra de Dios es el factor que me ayuda a ejercer y desarrollar el cristianismo para Dios, debo saber que esa palabra me regenera en una nueva vida, me transforma, cambia el carácter y el estilo de vida, me santifica y también produce fruto en mí. Por eso es que si yo respondo, Pablo decía esto, ustedes cuando reciben el evangelio, que es la palabra de Dios, no según el hombre, sino según Dios, y actúa en vosotros, les hace vivir de la manera adecuada. ¿Saben? Un atributo que tiene la Biblia, un atributo que tiene la palabra de Dios, es que perfecciona, cambia y transforma la vida de quien la toma como su esencial necesidad de vida cristiana. Hoy hay muchos conocedores de la Biblia, pero no han tomado ese factor como el punto de partida que haga la diferencia en el desarrollo de su fe, que haga la diferencia en el desarrollo de su fe cristiana. Por eso es importante esto, que un atributo que tiene la Escritura es que perfecciona y cambia la vida de quien la toma, de quien la hace suya, como su esencial necesidad para el buen desarrollo de vida cristiana. Quien determina tomar la Biblia, quien determina tomar la Escritura, la palabra de Dios, como su más grande necesidad de poder expresar la identidad de lo que ahora es en Cristo, por esencia será un auténtico y verdadero creyente. Esto es vital. Quien ha determinado tomar la Biblia o la palabra de Dios como su más grande necesidad para darle identidad a su vida, tendrá por esencia el ser auténtico. No andará titubeando, ni mucho menos cederá a la presión de lo que hoy se ejerce en este mundo. De ahí la importancia de que nosotros valoremos y apreciemos lo glorioso que es la Escritura. En un versículo de la carta a los Hebreos menciona, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dos cosas importantes, es viva y es eficaz. Pablo decía a Timoteo, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y apto para toda buena obra. Si ustedes se fijan, todo el potencial que tiene la Escritura para ejercer en nosotros, cuando yo la tomo y la vivo y la obedezco, produce un cristianismo basado en lo que Dios desea que nosotros vivamos. Y ahí también podemos hacer un paréntesis y determinar el buen resultado y el no buen resultado. Y no tiene que ver con la palabra, tiene que ver con que yo la haga mía, la viva, la desarrolle y camine en ella. Porque para eso nos fue dada. Todo lo que tiene que ver con la Escritura muestra y revela a ese Dios al cual nosotros respondimos en ser su hijo o su hija y vivir para Él. Debemos saber que la Biblia
La Biblia es inerrante, no posee errores, y quien vive ligada a la Biblia obtendrá ayuda para no habituarse en una vida de constantes pecados, de constantes errores y de constantes desviaciones. Si la escritura es verdadera, es real, si la escritura no tiene fallas, si la escritura en esencia revela la verdad de Dios, ese Dios verdadero se va a revelar en el hombre que lo ha recibido para que también su vida sea verdadera y real. Por eso es importante que ustedes y yo sepamos que la Biblia es inerrante, no posee errores, y quien vive ligada a la escritura, quien vive ligado o ligada a la escritura, tendrá la ayuda, el soporte para no habituarse en una vida de constante pecado, de errores o desviaciones. Ahora, no digo que no cometemos errores y fallas, sí los hay, pero por eso utilicé este término habituarse. Hay quienes se habitúan en vivir, hay quienes han caído en ese gravísimo error de adoptar un estilo de vida que no refleje la esencia de la escritura. Porque la escritura, vuelvo a repetir, es un factor que contribuye y que nos ayuda a vivir la vida para Dios. ¿Cuántas personas pudieran tener un extenso conocimiento teológico, pero si no hay una vida práctica en esa teología, no sirve de nada? Habrá quien tenga una enorme capacidad de entender o de conocer, pero sin vivir no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso es importante que nosotros sepamos eso. El cristiano, con un fuerte deseo por escudriñar la Biblia, siempre tendrá la esencia de ser veraz. No va a titubear en lo que tiene que ver su fe. Se va a mover y va a caminar siempre basado en la verdad que ha conocido. Y yo les he dicho que la verdad, más que un concepto o un precepto, la verdad es una persona, y Él se llama Jesús. Quien camina, quien vive ligado a la verdad, a Cristo. ¿Se acuerdan que en una ocasión, cuando los primeros cristianos empezaron a predicar, Pedro y Juan, y la gente decía, ¿quiénes son estos? Es gente del vulgo, es gente que no tiene estudio. Pero decían, es que estos son los que andaban con Jesús, porque hablaban como Jesús, enseñaban como Jesús, transmitían el evangelio como Jesús. La esencia de la proyección de vida de los primeros cristianos tenía una base y era Jesús. Saben que nosotros también podemos desarrollar esa vida de conocimiento y la gente sabrá quiénes somos porque somos auténticos, somos veraz, somos genuinos, porque la verdad de Dios está en vuestros corazones. De ahí es que usted y yo debemos partir para desarrollar ese estilo de vida y esa forma de vida a la cual el Señor desea que desarrollemos. Ahora, también es importante esto, la base o el fundamento de poseer un cristianismo con esencia, con determinación, por hacer el hecho de que la Biblia y la práctica en la meditación sea un hábito y una costumbre en nuestras vidas. Veamos en nuestro entorno y analicemos el vivir, el andar del cristianismo. El cristianismo moderno está más apegado en ciertas cosas que en esencia no
dan luz y brillo. Y la razón de ello es que hay un nulo deseo en no determinar caminar, en no determinar en caminar de acuerdo a la Biblia. Para nosotros debe ser algo en lo que determinemos caminar, siempre teniendo como referencia que en el desarrollo de nuestro cristianismo hay bases y principios, estatutos y mandamientos que determinan la aplicación de ellos para desarrollar la vida que el Señor desea. Miren, hay un pasaje que quiero leerles en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, versículo 14. Recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, pero tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, escuchen esto, que usa bien la palabra de verdad. En este sentido, cuando Pablo le hace ver a Timoteo lo esencial en el desarrollo de la vida cristiana, se fundamenta en usar bien. En el original, la palabra usar bien es la práctica correcta de la palabra, la práctica correcta de la Biblia. Eso va a llevar a que nosotros desarrollemos ese estilo de vida, veamos nuestro entorno y poder tener esa capacidad de visualizar el hecho de cuán necesario es, hoy más que nunca, el estar bien arraigados en el conocimiento bíblico. El poder de la palabra, el poder de la escritura en el corazón de los cristianos posee todas las características que darán esencia, vitalidad, que definen la identidad del cristiano, sea que éste puede estar en su casa, en la iglesia, con la familia, en el trabajo. Su identidad y su esencia no va a cambiar, seguirá siendo el mismo por el poder de la palabra cuando está dando fruto en vuestras vidas. Y quiero repetírselo otra vez, el poder de la palabra posee todas las características que le van a dar esencia y vitalidad, que van a definir la identidad del cristiano cuando éste ha tomado la Biblia y ha entendido que tiene que caminar y vivir en base a ella. Y él será el mismo en su casa, será el mismo en la iglesia, será el mismo en la familia, será el mismo en el trabajo, será el mismo donde esté, porque su identidad y su esencia no recae en lo que él es, sino en lo que la palabra ha producido en él. ¿Cuántas personas? En estos días, haciendo un paréntesis, en estos días un hermano me envió un video sobre un pastor que estaba predicando y mencionaba diferentes tipos de cristianos. Estaba el cristiano camaleón, que cambia de color. Hay quienes en la casa son verdes, pero en la calle son negros. Ese estilo de vida no es conforme a lo que el poder de la palabra produce. Por eso es que yo le decía al principio, ¿por qué la Biblia es esencial para la vida cristiana? Porque la vida del cristiano tiene vida en su alma por medio de la palabra. Porque la palabra es el alimento para mi espíritu. Porque la palabra me advierte del pecado. Porque me muestra el amor infinito. Porque me impulsa a vivir en santidad. Porque me conduce y me guía de manera correcta. Porque alumbra mi caminar. Porque revela la verdad. Porque me muestra una naturaleza
de un Dios amoroso y compasivo, porque nos limpia, nos renueva, porque nos induce a vivir de manera madura y creciente. Mis amados, para nosotros nos debe quedar siempre muy claro. Si yo desestimo la Biblia, le voy a decir algo que mencioné en una ocasión. Sociólogos cristianos han dicho que la iglesia actual es muy analfabeta en cuanto a la Biblia. La iglesia moderna, no estoy generalizando, pero en gran parte, la iglesia está desestimando el escudriñar la palabra. No se está leyendo la Biblia. No se está escudriñando como debiera escudriñarse. Ahora que tenemos tantas herramientas, ahora que tenemos tantos recursos, ahora que tenemos una gama infinita, por decirlo así, de ser nutridos de enseñanzas, de ser nutridos de la Biblia, estamos ocupados en otras cosas. Hoy hay muchas cosas que están distrayendo al creyente del enfoque principal del conocimiento bíblico. Por eso es que hoy vemos tanta inmadurez, tanta falta de crecimiento, tanta deserción en las iglesias, tantos conflictos, tantos problemas. Hoy vemos tantas divisiones. Hoy hay divisiones por todos lados. Divisiones entre pastores, divisiones entre líderes, divisiones entre asociaciones. Hoy hay un caos, y la raíz de todo esto es que hemos, en algunos casos, desestimado la Biblia, y en otros casos hemos tratado de manejar o de interpretar, mejor dicho, la Escritura en la manera propia y no en base a lo que dice la Biblia. Y por eso hay tantas cosas que están sucediendo hoy, por la falta de ese sentido de saber cuán valiosa es la Escritura. Mis amados, el poder de la palabra de Dios posee características muy vitales que van a definir nuestra identidad como cristianos. En Filipenses, en el capítulo 2, quiero leerles esto. Filipenses en el capítulo 2, los versículos 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, como hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debéis resplandecer como luminares en este mundo. Asidos, versículo 16, asidos de la palabra de vida, o sea, tomen la palabra, hagan suya la palabra. De ahí el por qué yo le acabo de mencionar esto, que el poder de la Escritura, el poder de la palabra, como el factor principal que nos da la esencia de poseer características que den vitalidad a nuestro cristianismo, se fundamenta en la Biblia. Tú serás el mismo en la escuela, en el trabajo. Tú serás el mismo con la misma identidad en tu familia y fuera de tu familia. Por eso es que Filipenses 2, 15 y 16, pero el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y ni en vano he trabajado para con ustedes. Ustedes han leído que en una ocasión Jesús habló a la gente en una de sus enseñanzas, y Jesús les dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no predicaba yo? Señor, ¿no evangelizaba yo? Señor, ¿no hacíamos milagros? Señor, ¿no íbamos para allá y para acá? ¿No íbamos a los hospitales? Señor y Señor. Y el Señor dirá, nunca os conocí. Lo que hacían, lo hacían de una manera ya mecanizada. Vivían su cristianismo a su manera. ¿Saben?
asidos de la palabra de verdad. Porque nosotros necesitamos ser esa forma de vida cual no tenga ninguna tela de duda de lo que estamos desarrollando. Ahora, existen dos clases de personas: los que reciben y atienden la palabra de Dios y los que no les interesa la palabra de Dios. Y ello reditúa en el hecho de no seamos con esencia verdaderos creyentes para nuestro Dios. Vidas con un nulo sentido de desarrollar el cristianismo al cual fuimos llamados. Hay dos estilos de personas: los que reciben la palabra y la desarrollan, la viven, caminan sobre ello, y quienes escuchan pero no atienden ni ponen en práctica. Y es algo que hoy estamos viendo y viviendo en muchos aspectos. A eso, o en esa forma de vida, no fuimos llamados. Porque quien desestima el hecho de saber que la Biblia es el recurso por esencia que le da la vitalidad al cristianismo, quienes han entendido eso, siempre van a desarrollar un cristianismo eficaz. Pero quien desestima, estarán más inclinados a la carne, serán ciegos, tendrán ojos malos, oídos sordos, estarán llenos más de pecado que de buenas cosas. Quien desatiende saber la Escritura son duros de cerviz, son corazones corrompidos. A veces andan en malos caminos, caminan como si Dios no estuviera en ellos. Pero saben, el tema central siempre de la Escritura, el fundamento central de la Escritura es que nosotros vivamos en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que vivamos para Él. Vivamos para Él. Porque entonces, ¿qué estilo o qué forma de vida estamos llevando a cabo? ¿Basada en nuestros propios impulsos o deseos? ¿Cuántas veces actuamos diciendo, yo considero que no sea malo que vaya a tal lugar? Pero si vas a un lugar donde no honras a Dios, no vayas para allá. A veces decimos, nos ponemos medios metódicos y analógicos. Bueno, no creo que Dios sea tan malo y me vaya a castigar porque diga esto o piense esto. Y si esto no honra a Dios, no lo hagas. Porque entonces la evidencia es de que la palabra no ha regenerado, no ha cambiado, no ha transformado, no te está llevando a una nueva vida. Por eso le vuelvo a decir que quienes desestiman la esencia del recurso maravilloso que Dios nos ha dado en su palabra para ser las personas que Él quiere, si yo tengo esto en poco, estaré más inclinado a vivir en la carne. Estaré ciego, tendré ojos malos, oídos sordos, estará mi corazón lleno más de mal, seré duro de cerviz, tendré un corazón corrompido, andaré en malos caminos, viviré como si Dios no estuviera en mí. A eso Dios no nos llamó. Es cierto, vivimos en un tiempo y en un mundo donde la decadencia moral, la decadencia en cuanto a los principios y valores está por los suelos, pero eso no significa que nosotros tenemos que vivir en esa misma corriente. No os conforméis, dijo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi entendimiento tiene que ser renovado, basado en lo que el Espíritu Santo quiere que yo piense. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin pensar? Hacemos cosas y después decimos, es que no pensé lo que hice, es que no pensé lo que hablé, es que no pensé que si venía a este lugar tenemos que renovar
Y la palabra tiene el poder de renovar toda nuestra vida. No solamente nos renueva, sino regenera. Hace de vosotros una vida totalmente diferente. Por eso yo le estoy hablando. Estamos casi ya por terminar. Le estoy hablando de cuán esencial es la Biblia para un buen desarrollo de vida cristiana. Quien no tiene como prioridad darle importancia a la Escritura, su cristianismo no está bien. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si la vida de un creyente no está caminando bien, es porque ha desestimado el vivir en base a lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por eso es que yo les hablaba de lo que Pablo les decía a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13. Porque cuando ustedes recibieron la palabra, le dice Pablo, cuando ustedes recibieron el evangelio y lo recibieron no según palabra de hombre, sino que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Cuando la palabra actúa en mí, yo ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. De hecho, Pablo les decía a los Gálatas también que la palabra que él les había predicado era una palabra que Dios mismo se la había revelado. La revelación que Dios le dio a Pablo era la misma que él compartía. Nosotros no somos quienes preparamos la comida espiritual, solamente la servimos. Nosotros somos como los meseros, los que sirven en la mesa. Ya la comida está en la palabra, ya la comida está aquí, solamente basta llevarla a que la coman los demás, a que se sacien de la palabra, que es el pan de vida. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque todo lo que ha salido de la boca de Dios transmite vida. Y tenemos este libro sagrado que tiene tanta vida para que nosotros la desarrollemos. Pero si no le damos el valor y la importancia, entonces la vida no se va a reflejar en nosotros. Con esto quiero terminar. Vivimos un tiempo donde la esencia del cristianismo se ha visto distorsionado. Y la razón de ello recae en que hemos perdido el deseo por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mis amados, vivimos un tiempo donde la esencia del desarrollo de una vida cristiana eficaz se está distorsionando, se está atrofiando. Y la razón de ello recae en que hemos perdido el deseo por ser nutridos con la palabra de nuestro Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, debe ser reconsiderada otra vez por cada uno de nosotros. Y ser expresivos de lo que el poder de la palabra ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando yo he entendido y he captado ese principio de saber que la palabra es viva y es eficaz, bueno, mi cristianismo será vivo y también será eficaz. Si no he entendido el poder de la palabra como viva y eficaz, no tendré un cristianismo ni vivo, ni tampoco eficaz. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra deseo por la palabra y vivir de acuerdo a la palabra, usted desarrollará un cristianismo vivo y eficaz. Pero si no tengo ese sentido de apreciar lo que la Biblia desarrolla en el cristiano
para que pueda emprender el caminar de acuerdo según Dios, entonces me voy a conformar con ser parte de los que dicen ser, pero sin esencia, en el desarrollo de una vida que al Señor le agrade. Por eso es que yo le vuelvo a repetir lo que le acabo de mencionar. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la palabra de Dios nos ayuda a mostrar la esencia de vida cristiana? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos fue dada para ello, para vivir y caminar siempre en base a lo que Dios ha dicho. Mis amados, muchas gracias por haber estado. Agradecemos a Dios este tiempo, y siempre con ese sentido de que podamos nosotros desarrollar y caminar y vivir la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Hermana Petrita, Dios la bendice. Juanita, Dios te bendice. Lorenzo, por ahí también, Dios les bendice. Gracias a todos que estuvieron por ahí. Sé que es un horario ya un poquito tarde, a lo mejor algunos están cenando o ya están acostaditos, no lo sé. Pero gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Queremos siempre que el poder de tu palabra siga ejecutando en nosotros el cambio, la regeneración, que tu palabra nos siga exhortando, redarguyendo, que tu palabra sea el freno que necesitamos, Dios, para no desembocar nuestra vida en el desorden, sino que sea tu palabra la que nos ayude a ser cada vez más como tú quieres que seamos. Gracias, Señor. Te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios nos bendiga. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.